Muy bien, señores. Aquí tenemos a Rafael Paz. Yo siempre peleaba mucho con él cuando era vicepresidente del CONE. Se ve porque paraba. ¿Cómo está, Rafael? ¿Cómo va todo? Pero Rafael Paz ha devenido, bueno, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Sí. y candidato a senador. De verdad que la democracia ha ganado un gran prospecto. Se ganó un gran prospecto. A mí me simpatiza, yo no me meto porque el principal es Rafael. Saludos, ¿cómo tú estás? ¿Nos oye, Rafael? Saludos, Orión. Sí, claro. Mozart, qué placer. Oigan, qué gusto y qué honor saludarles. Se está oyendo. Gracias, sí. Bueno, mira, gracias. Yo me siento en este programa como en mi casa, porque Orión dice que retrata, digamos, la situación de cuando yo era vicepresidente del CONEP, pero lo que él tiene que decir es que él me conoce desde que yo era chiquito. Yo creo que vamos a aprovechar el internet que está dándonos molestia para entrar en materia de una vez, Orión. Sí. Y la pregunta que te hice fuera del aire te la voy a hacer en el aire. ¿Tú crees que es verdad que en el PLD se puede competir pensando que van a contar los votos, sino que están preseleccionados los cargos a presidente, secretario general y miembro del comité político? ¿Sí o no? Y central. Mira, yo creo que esa pregunta es extraordinaria porque permite poder explicar el proceso más trascendente que ha vivido el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 20 años. Este Congreso noveno, José Joaquín Vidó Medina, es un Congreso trascendental porque marca el inicio de un nuevo ciclo en el Partido de la Liberación Dominicana. Así como el Congreso Manny Espinal de 1994 abrió un ciclo dentro del PLD, este es un Congreso consecuencial. Es la primera vez en 20 años donde se renueva el Comité Central en la magnitud que se está haciendo. El 60% de los miembros del Comité Central van a ser nuevos. 300 que van a ser electos, digamos, por voto directo. Se agregan funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana que fueron electos a nivel popular, es decir, los alcaldes y los directores de distrito, que son 129, y se agregan los presidentes provinciales y municipales del PLD, que suman aproximadamente 159 más 32. Es decir, estamos hablando de una cantidad de 192 miembros nuevos en adición a los otros, es decir, 600 y tantos compañeros nuevos en el Comité Central. Eso marca una matrícula renovada. En adición a ello, por primera vez, posiblemente desde que el profesor Juan Bosch está vivo, se somete a escrutinio en su totalidad el comité político, que será electo, como ha sido tradición de parte del partido, por el comité central, por un comité central ampliado que va a tener más de 1,000 miembros, lo que va a generar un nivel de discusión, unificación de criterios y consensos sin precedentes en la historia del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD también vuelve a su modelo original en cuanto a la selección de su presidente y su secretario general. Hay que recordar que la época de mayor fortalecimiento institucional del partido, y yo creo que podemos coincidir todos alrededor de esto, fue entre 1973 y 1994. Allí se sentaron las bases institucionales para el PLD que llegó al gobierno en el 96. Y volvemos a ese modelo de elección de las autoridades, eligiendo al presidente y al secretario general a través del voto cualificado o el voto de la dirección central del partido, del comité central. Con la diferencia de que en aquel momento el comité central apenas tenía 35 miembros en su última versión y hoy tendrá más de 1,000 miembros. Es decir, será una decisión con una participación mucho mayor. Yo le decía fuera del aire y quiero repetirles, este proceso ha marcado unos niveles de dinamización extraordinarios en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo denomino como un tsunami de la alegría. ¿Por qué? Porque la cantidad de compañeros con méritos que tenían muchos años tratando de escalar dentro del partido, que están aspirando al comité central, más los nuevos compañeros, es decir, esa juventud enérgica, fogosa, llena de entusiasmo que se está presentando a las candidaturas,
ha generado un proceso interno donde los PLDistas están en un activismo total en este momento. Solo hay que ver las redes sociales y ver la cantidad de caras frescas, jóvenes, gente con credibilidad que busca formar parte de este partido, Rafael, que es la principal fuerza de oposición. Muy bien. Nosotros estamos viendo muy bien ese dinamismo al que te refieres. Se viene notando en las últimas semanas. Uno ve un gran activismo. Jóvenes que se mantenían quizás un poco renuentes o con poca esperanza de poder incorporarse a niveles importantes dentro del partido. Ya usted lo ve con un dinamismo. Hay gente ahí que yo digo, pero mira qué bien está este joven, está en eso. Y están en el play. Sin embargo, Rafael, el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana llega en un momento de dificultades para el partido que sale del poder después de 16 años ininterrumpido, pues ya eso de por sí crea una situación, un ambiente un tanto diferente. Y si a eso se acompaña con un proceso como el proceso legal que se está llevando a cabo con dirigentes y relacionados del partido, pues eso le complica un poquito más el panorama. ¿Cómo esos dos elementos, cómo tú lo asimilas, cómo lo ves, cómo lo analizas? El tema de la salida del poder, en el marco de todo esto, y estos elementos de orden judicial y de persecución de la justicia, de procesos judiciales que involucran a miembros del partido y dirigentes del partido. ¿Cómo lo ves? Mira, Mozart, yo creo que debemos poner todo en su justo contexto. Lo normal en una democracia es que haya alternabilidad. Lo extraño es que un partido tenga un desempeño tan positivo que dure 4 periodos consecutivos gobernando un país. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, de los últimos 24 años, ha gobernado durante 20 años. Eso fue el resultado de una gestión gubernamental que produjo éxitos para los dominicanos. El PLD abrió las puertas en la República Dominicana, las puertas de la República Dominicana a la modernización, mejoró las condiciones de vida de millones de dominicanos. Solamente hay que recordar que durante el gobierno del presidente Danilo Medina, más de 1 millón de dominicanos salieron de la pobreza. Pero la obra vasta de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en todos los órdenes, mejorando la productividad nacional, con un crecimiento económico constante, un país estable macroeconómicamente, pero con obras de infraestructuras notables a nivel vial, a nivel de acueductos, a nivel de hospitales y escuelas. Todo eso garantizó que durante 16 años corridos el Partido de la Liberación Dominicana gobernara y ganara 6 procesos electorales. Ahora, como es natural en una democracia, salimos del poder y el PLD va a un proceso de autocrítica, de revisión, de redefinir una visión de país y de cambiar a lo interno. Y este Congreso, José Joaquín Vidó Medina, es precisamente la puerta de entrada a esos cambios. Pero impactado también por una división importante, donde sale un líder como sale de ahí y ya eso crea, eso es un elemento adicional. No, definitivamente. Sin embargo, si tú miras los resultados electorales, te vas a dar cuenta que después de 16 años de gobierno, digamos el desgaste natural, una división, una confusión respecto a la suspensión de un proceso que le fue endilgado al Partido de la Liberación Dominicana por la oposición. El PLD logró mantener una votación por encima de lo que logró el PRD en el año 2004, siendo Hipólito presidente y tratando de buscar la reelección. Hipólito logró un 33% en aquel momento. El Partido de la Liberación Dominicana mantuvo un voto duro de un 38%. Ya esas circunstancias, digamos que a futuro no van a existir. El PLD va a un proceso de fortalecimiento, por eso se está renovando, por eso se está transformando. De Lancer, solamente hay que ver cuánto ha pasado desde las elecciones o desde el cambio de gobierno. 5 meses. 5 meses. En 5 meses ya el PLD revisó sus estatutos, hizo cambios sustanciales, definió una nueva línea organizativa, definió en el marco de su Congreso un nuevo método de relacionamiento partido-sociedad, definió nuevas políticas en torno a la mujer dominicana, a la juventud, al medio ambiente.
Todo eso en la parte conceptual del Congreso ahora será, digamos, la carta de ruta que van a tomar las nuevas autoridades para transformar el partido y crear un nuevo vínculo con la sociedad dominicana que nos permita recuperar la estima mayoritaria para conducir los destinos nacionales. Yo soy parte de esa renovación, parte de esa transformación. He trabajado activamente y por eso, a pesar de haber sido el PLDista en la boleta del Distrito Nacional con la más alta votación, con casi 150,000 votos, logrando un 4% por encima del promedio de mi partido en la plaza, decidí someterme a una validación como miembro, como aspirante al Comité Central a nivel nacional, para seguir fortaleciendo mi compromiso con la dinamización, la transformación y el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, que es un instrumento de la democracia dominicana. Rafael, mira, como todos sabemos, el país está atravesando por lo que está atravesando el mundo, una pandemia, una crisis sanitaria de envergadura, con un impacto realmente fuera de todo el sistema productivo. Las economías están realmente estremecidas. Y aunque nosotros hemos podido mantener, y eso hay que reconocerlo, que hemos mantenido la economía más o menos a flote, con niveles de estabilidad importantes, en materia del mercado cambiario, que es muy importante, con niveles de recuperación de una caída terrible que tuvimos al principio del ritmo de la economía, que ya nos lleva incluso a que organismos internacionales y el propio Banco Central proyecten niveles de crecimiento entre un 5 y un 6% a final de año, siempre y cuando la pandemia lo permita. Pero en el marco de eso, y tú que vienes precisamente también del sector privado, del CONEP, conoce más o menos el discurso y cómo operan esas cosas, ¿cómo tú visualizas el tema de pandemia para frenar la pandemia por un lado, recuperar la economía y el llamado que ha hecho el presidente a la unidad nacional contra el coronavirus? Háblame de ese, ¿cómo lo Mira, analizas? Mozart, yo te voy a responder esa pregunta, pero hay una que tú me hiciste combinada en la pregunta anterior que yo no respondí y que quienes están viendo este programa podrán decir que no quise responder o que la evadí. Y yo creo que es injusto, tanto para el programa como para la audiencia, que yo no me refiera a ese tema. Es cierto que hay un intento de doblegar el espíritu peledeísta y Bueno, sí, el tema ese de la justicia, sí. Digamos, demoler moralmente al Partido de la Liberación Dominicana. Y es cierto que durante 20 años en el gobierno es posible que personas hayan cometido actos contrarios a la ley y hayan incurrido en actos de corrupción. No hay que taparse los ojos. Eso es muy posible y le tocará a la justicia demostrarlo. Ahora, yo le digo a ustedes y al país que por cada PLDista que haya cometido un error o que haya violado la ley, hay 100,000 que son honestos, trabajadores, humildes y comprometidos con la República Dominicana. Y que lo que han estado tratando de hacer, de endilgarle al PLD actuaciones particulares, que son responsabilidad personal de aquellos que lo perpetraron, es un acto de ventajismo político que lo único que busca es debilitar a la oposición para gobernar con el poder absoluto en la República Dominicana. Y el Partido de la Liberación Dominicana se mantiene firme y enérgico para garantizar el equilibrio democrático en la República Dominicana y ejercer un rol de oposición constructiva, pero real y fuerte, no una oposición light en alianza con el gobierno, sino una real oposición como la hemos estado ejerciendo para garantizar las libertades civiles, para evitar los abusos policiales, para denunciar el aumento del pollo, de los huevos, de los plátanos y del arroz y de los productos de primera necesidad. Ahí estaremos del lado de la población y ahí estaremos para evitar que en el marco de esta pandemia se quieran establecer impuestos en el marco de la anunciada reforma fiscal que ha planteado el gobierno para este año, que puedan lesionar la economía y a la población dominicana. Ahora quisiera, a propósito de eso,
bueno, la reforma fiscal es un pacto que en algún momento habrá que cumplirlo y tendrán que cumplirlo todo el liderazgo, porque eso se firmó. Acuérdate que eso hay incluso una ley que nos lleva a un pacto eléctrico y nos llevó a un pacto educativo y nos habrá de llevar a un pacto fiscal. O sea, no habrá de otra, que se discutan los términos de ese pacto y eso es otra cosa, pero de que la fiscalidad necesita ser abordada, deberá ser abordada por todo el liderazgo político, económico y social de la nación. Pero mientras tanto, quiero que me diga cómo ves el tema ahora de una pandemia que ha hecho añicos muchos proyectos, que le dificulta la situación al gobierno, está en dificultades con todo este tema, y de un llamado que hace el presidente de la República y ruegos, dice, rogamos al país que esto se resuelva, pero mientras tanto vamos a una unidad nacional para enfrentar. ¿Cuál es el planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana frente a este llamado que hace el presidente de unificar criterios, unificar acciones en contra del coronavirus con todo para combatirlo el coronavirus y todas sus secuelas? ¿Cuál es la visión de ustedes en torno a ese reclamo, a ese llamado de atención que hace el presidente? Mira, yo puedo hablar en este momento a modo particular, personal, desde mi visión. Sí, de tu visión. Hasta tanto ya se conformen los organismos de dirección del partido, pero sí te puedo decir que hemos sido siempre abanderados de la unidad para enfrentar los grandes problemas de la República Dominicana, de la concertación, de la discusión y la vinculación entre las fuerzas políticas para poner ciertos temas que están por encima de los colores, más allá del debate político tradicional. Y definitivamente el coronavirus es uno de esos temas. Yo pienso que para que ese llamado sea creíble, lo primero que tiene que hacer el gobierno es hacer un llamado de atención firme a los cuerpos del orden, a la Policía Nacional, para que dejen de abusar de los dominicanos, de golpear dominicanos, de violar domicilios. Yo creo que ese es un requisito esencial. Hasta ahora, los pronunciamientos que hemos visto han sido tímidos de parte del ministro de Interior, Jesús Vázquez Martínez, que se ha limitado a manifestar su preocupación sobre ese tema. No, tiene que haber una orden clara de que no se puede tocar a los dominicanos ni abusar de ellos, salvo que haya la necesidad extrema de utilizar la fuerza. Lo segundo es que el plan para el combate del coronavirus tiene que ser socializado. No he visto hasta ahora un plan real. Hay mucha desinformación. No se sabe cuál es la cantidad real de muertos que existe en la República Dominicana. Yo creo que esa información hay que compartirla de manera constante, como se hacía durante el pasado gobierno, que había una rueda de prensa formal de parte del ministro de Salud Pública para informar y responder todas las preguntas. Lo tercero es que si se quiere unidad nacional, no es posible que tú estés con una daga tratando de invalidar a tu interlocutor principal, tratando de demolerlo moralmente por un interés de tipo electoral, pero entonces haciendo llamados a sentarnos en la mesa por otro lado. Pero eso no significa, Pai, que tú estás pidiendo entonces detener los procesos que se están llevando a cabo a través del Ministerio Público para entonces ir a un diálogo, a un posible acuerdo para combatir. Todo lo contrario. El Ministerio Público, que se supone que es independiente y es lo que aspiramos todos, tiene que seguir el curso de todos los procesos, donde quiera que identifique que hay un acto contrario a la ley y que se genera responsabilidad penal, debe perseguir personalmente a esa persona. Ahora, patrocinar actos desde el gobierno, utilizando estructuras de comunicación para tratar de endilgarle al Partido de la Liberación Dominicana como conjunto, a esos millones de dominicanos que forman parte de nuestra organización, una culpa moral por, digamos, la actuación de una persona, eso sí es tratar de afectar moralmente a una organización que ha sido en la República Dominicana, desde su fundación, el emblema del ejercicio ético en la República Dominicana, que en algún momento quizás lo perdimos en el camino, es cierto, como otras organizaciones, pero ahora, en el marco de este Congreso, hay un compromiso. Por ejemplo, yo he estado planteando que dentro de las transformaciones que tiene que hacer el PLD es suscribirse a la norma ISO 31000, que es la norma
de prevención de lavado de activos y combate al terrorismo, de forma tal que los fondos del partido se administren bajo los más altos estándares éticos a nivel internacional para marcar un precedente y estar a la vanguardia en la República Dominicana. O sea, el PLD, como he dicho, tiene que cambiar y tiene que predicar con el ejemplo. Asimismo, como planteo, por ejemplo, la necesidad de que la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana se convierta en un centro de formación y capacitación. El PLD tiene que volver a liderar en función del conocimiento y de las ideas. Y el partido tiene que abrirse al conocimiento y a impactar a su militancia y a la República Dominicana a través del conocimiento y de las ideas. Yo aspiro, por ejemplo, a ver en la Casa Nacional a Yuval Harari o a Moisés Naim, que ambos tienen obras consecuenciales en el marco de este proceso de transformación de la humanidad. Me refiero a Sapiens, por ejemplo, o a Homo Deus, en el caso de Yuval Harari, o a Moisés Naim con El fin del poder. Pero asimismo hay economistas como Piketty que han tenido planteamientos extraordinarios que han impactado la política global. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene que tomar esa bandera que fue su bandera tradicional. El PLD conquistaba a sus simpatizantes a través de Vanguardia del Pueblo, generando conversaciones entre su dirigencia, su militancia y los dominicanos sobre temas económicos, sociales y políticos. Y tenemos que volver a liderar en función del conocimiento. Excelente. Finalmente, nos quedan un par de minutos, el tema de liderazgo opositor. Hay un pleito ahí entre la Fuerza del Pueblo, que asume y le ha ganado algunas batallas a ustedes en materia de colocación institucional. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, el pleito que hubo ahí con el tema de la Junta Central Electoral. Yo pienso que de alguna manera la Fuerza del Pueblo ha logrado batallas importantes en el marco de esto. Pero ¿cómo tú ves la correlación? ¿Por dónde andan los niveles de oposición como para liderar ese sector opositor? Hay mucha disidencia, todavía hay dudas. Hay organizaciones que estuvieron acompañando al PLD por mucho tiempo que ahora ya no están, otras que piensan retornar. ¿Cómo ves tú ese panorama para en materia de oposición con miras al 2024? Mira, Mozart, yo no creo que han sido pleitos que ha ganado. Eso es el resultado de la alianza que tiene la Fuerza del Pueblo con el PRM, que le ha permitido en acuerdos de aposento poder lograr posiciones que no le corresponden, porque el Partido de la Liberación Dominicana logró más de 1,5 millones de votos. Es decir, el pueblo fue el que le dio el lugar de principal fuerza de oposición al PLD. La Fuerza del Pueblo, junto con sus aliados, logró apenas la votación que logró el Partido Reformista en el año 2004, es decir, un 8%. Por lo cual es una votación que cuando la fragmentas entre la coalición de partidos que llevaron a sus candidatos, digamos, ninguno pasa de un 5%. Entonces, reclamar y ponerse de acuerdo en aposentos para lograr cosas que no le corresponden son las prácticas de la vieja política que tiene que abandonar la República Dominicana. Yo creo que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ahora vamos a un proceso donde tendremos nuevas autoridades, por ejemplo, un nuevo secretario general, donde yo estoy respaldando de manera abierta y militante a Charlie Mariotti, que es un compañero que tiene toda la resiedumbre de carácter, la capacidad de exposición, el espíritu de combate para liderar al Partido de la Liberación Dominicana en una situación en la que más o menos se parece a Alemania cuando está en conflicto bélico, una guerra de dos frentes, y donde el PLD está luchando por su propia existencia y necesita un hombre de combate que pueda liderar operativamente el partido y revivir la organicidad del PLD. El principal activo del PLD es el propio partido y nosotros los PLDistas tenemos un compromiso con relanzarlo, transformarlo y fortalecerlo. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Mira, tú debes excusar a tanto Orión como a Pedro Cava, porque la internet pues no hizo una mala pasada. Ellos que han tenido dificultades, se frisan a cada momento, finalmente no pudieron seguir con nosotros. Pero
hemos aprovechado muy bien. Yo pienso que tú le has dado al país lo que sabes hacer. Tú comunicas muy bien, tienes informaciones bastante puntuales y creo que ya la gente tiene una visión un poquito más amplia de ese proceso interno que lleva a cabo ese partido tan exitoso, porque hay que decirlo, es un partido como el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, hermano mío. Vamos a ver cómo le damos seguimiento a esto y ya posterior al proceso del Congreso del partido, te tendremos una vez más aquí en tu diario de 4. Tú sabes que tú eres parte de esta familia. Así que muchas gracias. Gracias. Y a todos los presidentes del comité de base del PLD, voten por nosotros. Un abrazo. Bien. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Cuídense.